Bien, pues vamos a continuar con nuestra serie de estudios de los 12 apóstoles de Cristo. Estamos en la parte introductoria todavía no hemos llegado al punto de poder mencionar al primero. Llegará el momento. No es que la estemos haciendo de emoción, sino que tenemos que armar todo el contexto alrededor de los 12 para que ya ubicando a cada uno entendamos de qué forma el Evangelio los menciona y qué es lo que hay de fondo en esta visión del Evangelio, porque cada uno de los 4 Evangelios tiene una visión distinta. En realidad es un solo Evangelio, pero son 4 ventanas del Evangelio. La ventana de Mateo, la ventana de Marcos, Lucas, la ventana de Juan. Cada una de estas ventanas tiene una forma distinta. Por lo tanto, en esta sección, nuestro estudio, hemos puesto una especie de subtítulo al estudio que se llama Las 4 ventanas. Y vamos a ver la portada de las 4 ventanas, Oscarito. Y de aquí se deriva precisamente, estas son las 4 ventanas de las que estamos hablando. La ventana del león, que es la ventana del rey, la ventana del buey, que es la de Marcos, que es la ventana del siervo, como si hubiese una visión del siervo, de la característica de Cristo como siervo. La ventana del hombre, Cristo como hombre, y la ventana del águila volando, que habla de la ventana de Dios. Es el único evangelio que ve cosas completamente distintas a los otros 3 evangelios, porque es un evangelio que contempla todas las circunstancias alrededor del ministerio de Cristo, visto desde arriba. Por lo tanto, cada una de estas 4 ventanas tiene una forma concreta de mostrarnos el evangelio. Ya hemos visto 3 de las ventanas, Oscar, ya hemos visto 3 de las ventanas. Vamos a ver cuáles hemos visto, Oscar. La ventana del rey, que es la de Mateo, esa ya la vimos. La ventana del siervo también ya la hemos visto. La ventana del hombre fue la del estudio anterior. Y hoy vamos a centrarnos en la ventana de Dios. Este es el estudio que hoy vamos a profundizar. Adelante. Bien, Dios es el principio y el fin de todo. Y nuestra vida en el tiempo se encuentra justo en medio, en una especie de pausa temporal dentro de un cuerpo en deterioro, capaz de razonar, de buscar y decidir, bueno, aquí es creer o no en él, en un espacio de materia creado entre ambos extremos. Allí, en este instante eterno contado en siglos, Dios espera por ti. ¡Qué impacto! Todo este universo es una pausa temporal de la eternidad de Dios, en donde hizo todas las cosas sin que el hombre alcance a entender cómo es que funciona. Claro que hay muchos que han hecho propuestas científicas sobre el funcionamiento, pero definitivamente cada vez que exploran y profundizan, las preguntas se multiplican. Cada vez se multiplican. Tú dirás, es que cada vez hay más respuestas. Desgraciadamente no. Conforme el hombre se va adentrando en el conocimiento, no solamente de lo macro, sino de lo micro, las preguntas se multiplican. Lo vamos a ver. Vamos a adentrarnos en la ventana de Dios. El Evangelio visto desde la ventana divina. Adelante. Tom. Juan 1, del 9 al 13. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne,
ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Así es. Este es el principio. Este es el principio del principio. La luz verdadera, la verdad, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. De pronto llegó al mundo. El mundo fue hecho por Él. Y estaba caminando en el mundo y el mundo fue hecho por Él. El creador, el constructor de todo, caminó en el mundo. Pero el hombre se burló de Él. A lo mejor tú podrás decir, es que si yo estuviera en esa época, inmediatamente lo hubiera identificado. No, te hubieras burlado de Él. El otro día, hace algunos años, me decía una persona en la Ciudad de México, pero si yo hubiese estado ahí al pie del juicio de Pilatos, yo hubiese hablado a favor de Cristo. Y le dije, no, tú también hubieras gritado, crucifícale. Las personas que le dieron la bienvenida diciendo, alabado sea el Señor, el Rey de Israel, hosana en las alturas, esas gentes que iban dejando las palmas que ponían en el camino para que pudiera pasar el Rey de Israel, Jesucristo, esos mismos fueron los que gritaron, crucifícale, momentos después, unos días después. Así es que si tú y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. El Rey, el Creador, Dios, se hizo hombre y aquí en la tierra fue vituperado por los hombres, rechazado, ignorado, se burlaron de él. Oscar, la Escritura comienza con Dios. Y desde su primera mención como Elohim, nos revela la unión de su Trinidad. Pero solo hasta que está por crear al hombre. O sea, Él se revela como Elohim. Pero hasta que está por crear al hombre, Dios revela el diálogo entre las personas de la Trinidad. O sea, nunca había dicho en la palabra de Dios, hagamos. No dijo hagamos a las bestias, no dijo hagamos el universo. La primera vez que dice hagamos es porque iba a crear al hombre. Y le revela al hombre las características, una de las características de su naturaleza. Cuando dice hagamos a nuestra imagen y semejanza, le revela al hombre una de las características, la primera de todas. Oscar, la unidad. Dios es tres y es uno. Dios es en plural, pero no es dioses, es un solo Dios, pero en tres manifestaciones. Tres personas que conviven en una sola persona, una unidad perfecta. No son tres dioses, no, es un Dios con tres personas. Si no puedes entender esto, nada más te quiero decir que adentro de ti hay una cantidad incalculable de células que forman tu cuerpo. Así es que, así, ¿no? Ahora imagínate las tres personas conviviendo de manera consciente en una perfecta unidad. Una sola deidad, dividida en tres. ¿Y esto sabes de qué habla? De una unidad perfecta. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, incluye este aspecto, la unidad. Oscar. Siguiente, el razonamiento. No sé si te has dado cuenta, pero de todo el universo descubierto
y revelado en la Biblia, somos los únicos seres, las únicas criaturas que tienen capacidad de razonar. Si tú le predicas el evangelio a los delfines, pues a lo mejor te hacen un circo, pero no entienden lo que estás diciendo. Los delfines son muy inteligentes, pueden entender muchas cosas, pero no pueden entender el evangelio. El evangelio está hecho para los hombres, para las personas. Vamos a ver también la autonomía, esa capacidad que tienes de decidir por ti mismo. Esa única y maravillosa, valiosísima capacidad de tomar tus propias decisiones. Y la eternidad. Este es otro factor característica de la personalidad de Dios. Así es que tenemos unidad, razonamiento, autonomía y eternidad. Pues vamos a comenzar, Oscar. Vamos a leer este pasaje, por favor, Tom. Génesis 1, 26a. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Unidad, razonamiento, autonomía y eternidad. Hagamos quiere decir en esta unidad perfecta, en esta unidad perfecta. Así es. Siguiente. Esto lo vamos a ver. Va a ser, de hecho, el primero. Bien, vamos a la unidad. Aquí vamos a comenzar. Tom. Juan 10, 30. Yo y el Padre somos uno. Somos uno, dice Jesús. Soy el mismo. O sea, si lo quieres parafrasear, es soy el mismo. Cuando le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contestó, ¿en serio, Felipe? Exacto, ¿te cae? O sea, si estás diciendo, o sea, ¿estás diciendo eso? Oscar. Este es uno de los elementos del ser humano más necesarios y más difíciles de mantener en armonía, la unidad. Desde nuestro nacimiento tenemos la necesidad de depender de nuestros padres, o sea, unidad. En nuestros estudios de los profesores y maestros, unidad. En el trabajo de quien nos paga un salario, tienes que ser parte de la empresa, unidad. Las empresas y negocios de los clientes, tú compras algo porque lo necesitas y estás estableciendo un contacto, estás adquiriendo un bien, lo necesitas a los clientes, tu empresario y tu cliente necesitas los productos, necesitas el queso para comer, necesitas el pan para comer. Para procrear hijos es necesario un hombre y una mujer. Todo ser humano tiene necesidad de otro. Siempre. La búsqueda de pertenecer a un grupo de personas. Aquí hay dos, y acá hay dos también. La búsqueda de pertenecer a un grupo de personas con quienes nos identificamos tiene el mismo trasfondo. La dependencia. Esta dependencia tiene el objetivo espiritual de crear una unidad. Desgraciadamente, se nos complica tanto este punto. Estamos llenos de cosas completamente ajenas a la unidad por causa del pecado. El pecado nos ha hecho tanto daño, nos ha llenado de orgullo, nos ha llenado de temor, nos ha llenado de rencor. El pecado. Así que la unidad es uno de los factores más difíciles para el ser humano y es una de las características primordiales de Dios. Hagamos
al hombre a nuestra imagen y semejanza. Oscar. La necesidad de la unidad espiritual es por origen. El hombre fue creado en unidad con Dios y en sociedad y dependencia con otros humanos. A ninguna persona le hace bien vivir aislada completamente de otras. A los presos más peligrosos los ponen aislados como el castigo más severo. A ningún ser humano le hace bien estar solo. Ni a los profesores más experimentados de yoga. No. Todos necesitamos de la gente. Sin embargo, aunque solo existe una especie capaz de razonar en la tierra, es naturalmente imposible crear condiciones de paz absoluta en la sociedad, y mucho menos de amor permanente, debido al estado de pecado del hombre, que ha despertado en él una insaciable codicia por acumular dinero, comerciando con todo lo posible más allá de lo moral, la ética y la dignidad humana. Hemos hecho de la tierra la locura más grande del universo. O sea, si me preguntas, en nada nos parecemos a Dios. En nada. Somos completamente opuestos. Pero a través de su Espíritu Santo, quienes hemos decidido caminar con Él, Él puede comenzar a transformarnos de acuerdo a su naturaleza para cada vez identificarnos más con Él y hacernos más fácil la vida en nuestra naturaleza actual. Pero tenemos que tomar decisiones valientes. Oscar. Tom. Juan 6, 26 y 27. Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Aquí está la exhortación de Cristo. Diciendo, ustedes quieren unidad conmigo porque tienen sus propios intereses con esto. Ustedes no quieren unirse a mí para que tengamos una relación. Ustedes quieren unirse a mí porque están buscando algo de mí. No porque quieran ser uno conmigo, porque ustedes quieren resolver su problema, no porque quieren ser uno conmigo. Y a veces vamos con Dios a orar para resolver nuestro problema, no porque queremos ser uno con Él. Es más, no nos interesa ser uno con Él. Casi decimos, ay no, qué flojera. Nada más ayúdame con mi problema. ¿Que yo perdonar? Por favor, ¿qué es eso? ¿Que yo esperar? O sea, yo, jamás. En realidad, vamos a veces con Él, y yo creo que casi siempre, para resolver nuestro asunto y no para ser uno con Él. Oscar. No es posible mantener una unidad perfecta con otras personas en nuestro estado natural. No. Sin embargo, Cristo puede lograrlo por medio de su gracia a través del Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús le dijo al Padre en la oración de despedida con los 12 presentes. En esa oración Jesús hizo énfasis en la unidad espiritual que se establecería a partir de su unidad con el Padre y con el Espíritu. Dios, en su Trinidad, se uniría al hombre y sería uno con él. Este es el plan original que vivió Adán antes de caer y hoy es una realidad en los creyentes que se saben hermanos íntimos a través de Jesucristo, aún sin haberse conocido antes.
Una de las grandes características del creyente en Cristo es que cuando conoce a otro creyente, pareciera que lo conociera desde hace siempre, desde ese tiempo, desde siempre. Porque el punto de coincidencia es suficiente, es Cristo. Su historia es Cristo. Sus planes son Cristo. Oscar. Tom. Juan 17, 22 y 23. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Esta es la oración de Cristo que se mencionó hace un momento, donde Él, delante de Dios y delante de sus discípulos, establece este vínculo de unidad permanente. Aquí el problema somos nosotros, si queremos permanecer en esta unidad. Oscar. Esta unidad del hombre con Dios se establece en el momento mismo de la salvación y se va desarrollando a medida que vamos avanzando en esta nueva relación y le permitimos manifestar su carácter a través de nosotros, dejando a un lado las actitudes que naturalmente teníamos. Esta unidad se ahonda a través de la lectura, la oración, la memorización, la testificación, la predicación, la alabanza y la oración. Pero alcanza su momento más profundo a través de la forma en la que Jesús nos instruyó para orar. Así es, el formato de la oración del Padre Nuestro nos lleva entre varios elementos a un punto principal, la unidad. Mucha gente dice, voy a orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. No lo dejó para que lo recitemos como el rap de hoy. No es un recitativo. Lo dejó para que tú llenes el formulario. Es un formulario que se tiene que llenar. El Padre Nuestro es para que tú le pongas tus palabras en esa línea que dice, Padre, ¿es tu Padre? ¿Es Padre tuyo? Sí, ok. Papá, Padre, precioso papi. Abba, Padre, quiere decir papito. Y entonces comienzas a pedir, sabiéndote su hijo, que estás en los cielos. O sea, tú tienes idea de lo que estás haciendo. Yo no tengo ni idea de lo que está pasando aquí abajo. ¿Cómo me voy a atrever a cuestionarte si tú estás en los cielos? No permitas, santificado sea tu nombre. Vamos a poner el siguiente, Oscar. Santificado sea tu nombre. Aquí está. Vamos leyéndolo, Tom. Mateo 6, del 9 al 13. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. O sea, no permitas que yo manche la santificación de tu nombre con mi propia gloria humana. ¿Ves lo que está pasando aquí? ¿Ubicas el punto? Santificado sea tu nombre es que no haga nada yo que perturbe tu profunda y absoluta santidad. Que todo lo que yo haga glorifique tu nombre, que todo lo que yo haga te santifique a ti. Estoy orando yo, por lo tanto es santificado sea tu nombre por mí. No es santificado sea tu nombre por el universo, no. Santificado sea tu nombre por mí que estoy orando. Por eso dice, Padre mío. A mí qué me importa, en buen plan, que la luna santifique o no el nombre de Dios. A mí me importa que yo lo santifique. Así que santificado sea tu nombre, que no haga nada yo que vaya contrario a la santidad que te merece mi vida, que te merecen mis obras. Como perdonar, por ejemplo. Como amar, por decir algo. Como esperar.
Por ejemplo, Tom, venga tu reino. este es el punto. Este es el punto. Gobiérname. Gobiérname. Y lo aclara en lo siguiente. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿En qué sentido? En mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida, así como se hace allá arriba, aquí. Pero no, se nos olvida todo esto. Y nos vamos al siguiente punto directo, como que pareciera que, el punto concreto es el que vamos a mencionar ahora. El que sigue. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Checa. Estoy esperando llegar ahí para que me des. O sea, en buen plan, a veces vamos a orar diciendo, Dios, ¿yo qué onda? ¿No? Entonces, otra vez Jesús te tiene que decir, me buscas porque te sacias. No me buscas porque quieres ser uno conmigo. Te buscas porque quieres algo tú. No me buscas, tú me buscas porque quieres algo tú. No me buscas porque quieres algo conmigo, porque quieres ser uno conmigo. Siguiente, Tom. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Checa. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos otros pecados, ¿no? ¿Sí? ¿Sí perdonas? ¿En serio? Porque la verdad es que el 90% de nuestros conflictos es por esto, porque no sabemos perdonar. Ponemos una cantidad de cláusulas y condiciones para poder llegar a este punto, ¿no? Te perdono, sí, siempre y cuando, sí y solo sí, haces esto. Nada más no vuelvas a hacer aquello porque se acaba el perdón. Tom. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Bueno, ya hemos llegado al punto del final, donde dice, bueno, y perdóname de lo que he hecho y guárdame de caer en otra cosa. Y finalmente termina como empezó, en el cielo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Así es, reconociendo a quién le está hablando. Bueno, Oscar, vamos al iconograma, si eres tan amable. Aquí tenemos el iconograma del Padre Nuestro. ¿Tienes algo para que me lo eche otra vez? No. Quienes no saben, la vez pasada me eché el apuntador, caray. Lo azoté contra el suelo, se dio un descalabrado. Pero Oscar, que es el de Misión Imposible, lo arregló. MacGyver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben o nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ok, este es el iconograma. Oscar, vamos a poner nada más las letras para que ubiquemos de qué estamos hablando, en qué contexto. Bien. ¿Dónde se centra todo, Oscar? Aquí. Este es el punto. No es este. Pero en nuestra locura humana, desvariada por el pecado, nos centramos aquí. ¿Qué dijo Jesús? Busquen primero el reino de los cielos y todas las cosas les van a ser dadas por añadidura. Vuestro Padre sabe de las cosas que tienen necesidad antes de que se las pidan. Nuestro problema verdadero es que vamos con Dios a decirle, resuelve mi problema. No vamos con Dios a decirle, quiero ser uno contigo. Y eso solucionará tu problema.
Voilà. Lo que acabas de escuchar es el as bajo la manga. Es el secreto de secretos. Es la vida maravillosa en la paz maravillosa de Dios. Sabiendo que Él tiene todo bajo control porque te haces uno con Él. No porque quieres solucionar tu problema, sino porque verdaderamente quieres hacerte uno con Él. Y esto resuelve todo. Vamos, Oscar. En realidad, el Padre Nuestro se centra en el anhelo de llevar a cabo una unidad de propósitos con Dios. Podríamos parafrasearlo de esta manera. Padre amado, mi autoridad absoluta, vengo a ti, a tu morada en los cielos, a reconocer que eres perfectamente santo y a pedirte que lleves a cabo tu misión en mí. Que me des lo necesario para cumplirla, dame el pan de cada día, y que quites y evites cualquier obstáculo que pudiera afectarla. Perdóname mis pecados y perdono a todos y no me permitas que yo caiga en tentación. Quites y evites cualquier obstáculo que pudiera afectarla. Todo se centra en ser uno con Él. Es decir, quiero hacer tu voluntad. Dame los recursos y quita los obstáculos para lograrlo. Punto. Quiero hacer tu... Ese es el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro en síntesis? Quiero hacer tu voluntad. Quita los obstáculos y dame lo necesario para hacerlo. Eso es el Padre Nuestro. Ahí debería estar centrada nuestra atención. Y se certifica con las palabras de Cristo. Busquen primero el reino de los cielos y todas las cosas les serán añadidas. O sea, primero en unidad con Dios. Y después las cosas se te van a dar. No es tu bronca lo que tienes que solucionar. Tu verdadero problema es que no estás unido a Dios y necesitas unirte a Él. Oscar. Tom. Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí está. Oscar. A través del formato del Padre Nuestro, el Señor Jesús nos deja la fórmula espiritual para acceder directamente a la unidad de propósitos entre Dios y nosotros, entre lo que quiere hacer en nosotros y nuestra voluntad para que lo lleve a cabo. Es un momento personal entre Dios y el creyente tan íntimo y profundo que la absoluta soledad con el Creador es necesaria. Cerrada la puerta y no hay lugar para palabras vanas y huecas. No uses vanas repeticiones. Es el momento de la conexión absoluta con Dios. Esta oración personal debe ser diaria, además de aquellas que hagamos en compañía de otros. No estamos hablando de aquellas que haces con tu pareja, que haces con tus hijos, con tus padres, con tus parientes, con tus amigos. No estamos hablando de esa oración. Estamos hablando de una oración personal necesaria en donde tú te conectas personalmente con Dios. Además, las otras oraciones, no estoy diciendo que las otras no deban ser, no, sí tienen que ser, pero son en otro contexto. Esta es la oración personal, esta es la conexión, esta es la oración de unidad con Dios. Es todo lo demás. Está ratificando la unidad y la petición hacia algo concreto. Pero este es el punto principal de todo lo demás. Orar sin cesar, está implícito que si tú vas a orar sin cesar, esto ya lo llevaste a cabo. Oscar. Tom. Mateo 6, del 6 al 8. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Aquí el punto es
no repitas el Padre Nuestro. No se trata de que lo repitas. Es un formato que lo debes llenar tú. Aquí lo dice. No hagas repeticiones sin sentido. Pídele, pero en unidad con Él. Primero lo más importante. Primero lo más importante, que seas uno y las cosas serán añadidas. Entonces sí podrás pedir y tus anhelos serán los anhelos de Él, porque habrás entrado en una unidad perfecta con Él. Adelante, Oscar. No vayas a orar así. Señor, te pido por estos creyentes incrédulos que no han entendido la lección y que verdaderamente necesitan crecer, Señor. Tienes que quebrantarlos para que entiendan. Señor, y los que acaban de llegar, ¿qué les pasa, Dios? Como si fueran zombies. A veces oramos así, en buen plan. Señor, que el que llega tarde, Señor, que llegue temprano, ¿qué le pasa? Señor, que este tipo que me trata mal, que me trate bien. Señor, dale un quebrantamiento a tal creyente para que escarmiente, para que entienda, porque no entiende. ¿Tú crees que eso Dios lo escucha? Claro que va a tratar contigo, ¿no? A ver hasta qué hora entiendes que no se trata de que tú estés y el que se va, ¿no? Señor, que le vaya mal para que regrese quebrantado. Hazlo pedazos, Señor. Échatelo. ¿Qué se cree? Yo no sé cómo oras por los creyentes, pero esta no es la forma en la que debemos orar. Jesús se lo dijo a sus discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si ustedes manifiestan el amor entre ustedes como yo se los he manifestado a ustedes. Esto no hizo Jesús. Tenía a Judas de discípulo. A Judas. Sabiendo que lo iba a traicionar, ahí estaba Judas. Y lo amó hasta el final. Esperó a Judas hasta el final. Sabiendo que quién era Judas. Y que Judas no se iba a convertir. Y que Judas lo iba a entregar. Así que la oración de juicio no conduce a la unidad, sino a la división. ¿Quieres ver una iglesia unida? No ores así. Oscar. La oración de amor, aceptación y paciencia permite a Dios trabajar en todos. Así es como debemos orar por otros, en humildad absoluta, sin que te sientas el Superman espiritual que sabe orar por otros para que se quebranten y se entreguen a Dios. Señor, ¿qué le pasa? No, en humildad, esperando que otros crezcan. Si tú ya entendiste una cosa y otro no, pues el otro lo entenderá en otro momento. Pero tienes que darle la oportunidad de que Dios trabaje en su vida, así como Dios a ti te está trabajando en otras áreas que a lo mejor la otra persona a quien estás juzgando ya entendió y tú no. Cada uno va a su ritmo y cada uno lleva su tiempo. Aquí el punto es el amor, no el juicio. Así es como debemos orar entre nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos use, que Dios trabaje en nuestra vida, que Dios prospere su plan en nosotros, que podamos entender su plan de la mejor manera, que Dios abra nuestro entendimiento para poder ubicar esto y para poder querer en verdad caminar hacia su plan. Adelante, adelante. Aquí hay una silla. Elbert, si quieres pasarte para acá, para que dejes allá la...
Acá hay una silla, acá hay otra silla. Junto a ti hay una silla, Miroslava. Ah, no. Ahí. Ah, es que no la veo. Desapareció. Bueno, aquí hay otra silla. Excelente. Buenísimo. Bueno, siguiente, Oscar. El razonamiento. Aquí llegamos a un punto que te digo, a un punto verdaderamente... Aquí hay una confusión muy grande, muy grande. Vamos a verlo, Oscar. Tom. Juan 20, 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Este es el propósito de la Biblia, que crezcamos en el conocimiento de Él. Este es el propósito de la Biblia. Hay un pasaje que hoy estaba revisando en la mañana que te quiero leer. Dice Jeremías 9, del 23 al 24. Ya no se lo pude pasar a Oscar, así que me vas a perdonar. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el sabio en su sabiduría. Así es que si eres sabio, no te alabes en tu sabiduría. Aunque sea que solo creas que eres sabio, no te alabes en tu sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Sí, es Jeremías 9, del 23 al 24. Alabes en esto el que se hubiese de alabar, o el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia. Eso es lo primero que menciona, misericordia. Juicio y justicia en la tierra. Jeremías 9, del 23 al 24. Misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme. ¡Wow! Ah, miren, ahí está. ¡Wow! Entenderme y conocerme. Ahí está la cita. Bueno, este es el punto. El razonamiento es para eso. Tan. Claro, ¿qué ha hecho el hombre con el razonamiento? Una locura, pero absoluta locura. El hombre se ha embotado completamente. Se ha llenado de soberbia, se ha llenado de egolatría, anda queriendo presumir que ahora tiene, que ahora sabe, que ahora es, que ahora esto y que ahora... Y así vive el hombre, ¿no? Y así pasa su vida. Preocupado por el qué dirán. Tiene miedo a tropezar porque no vayan a pensar que no es un gran hombre, que no es un gran sabio, que no sé. Todos vivimos así. Esta es nuestra naturaleza. Yo sé que tú sabes de qué estoy hablando, porque todos estamos corrompidos por el pecado de la misma manera en este sentido. Claro que ya las manifestaciones personales son distintas, pero todos tenemos este mismo patrón.
de comportamiento. Todo por el orgullo. Todo por el pecado. Así que alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. ¡Wow! En entenderme. Para eso es el razonamiento. Oscar. El ser humano es la única especie sobre la tierra que tiene la capacidad de razonar, y del universo, perdón, con todo perdón para Star Wars, para todos los Vengadores, todo respeto a Thanos y a todos sus secuaces. En realidad, el ser humano es la única especie sobre la tierra que puede pensar, razonar, que puede tomar decisiones inteligentes y razonadas. Este razonamiento tiene el propósito de comprender su necesidad de buscar y encontrar a Dios. Ese es el propósito. Sin embargo, el objetivo secundario de esta búsqueda es que el hombre razone, experimente y conozca que nada de lo creado en este mundo le llevará al descubrimiento de la verdad. Se requiere de la labor de testigos humanos. Sí, un bonito atardecer sí te lleva a pensar en que puede haber un Dios, pero no te dice cómo conectarte con Él. Un esplendoroso espectáculo de la naturaleza te puede llegar a pensar que hay un Dios, pero tampoco te dice cómo conectarte con Él. Es necesaria la intervención de testigos humanos que te expliquen cómo. ¿Y cómo recibieron ellos esto? ¿Alguien se los explicó? Se trata de una doble revelación. Por un lado, la esplendidez inexplicable de lo creado testifica de la presencia de Dios. Y por el otro, quienes lo han conocido manifiestan su presencia en ellos. Así es. Hay un pasaje que lo menciona, Oscar. Tom. Salmo 19 del 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Así es. Dice aquí que los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite mensaje a otro día y una noche a otra noche revela sabiduría. Es que esto es imposible. Es que no puede existir una galaxia tan lejana. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. La misma naturaleza no te lleva al contacto con Dios. Pero por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo, sus palabras, a través de los testigos, a través de las personas. Así es como tú conociste a Dios. Alguien en algún momento te habló de esta esperanza. De alguna manera fuiste contactado por alguien para conocer esta esperanza. Así es, así conocí yo también la verdad. Y así lo conocieron quienes me presentaron la verdad a mí. Oscar, así es que todo esto maravilloso creado, que Dios ha creado, todo esto solamente testifica de la presencia de Dios, pero no nos lleva a entender, Oscar, el siguiente, no nos lleva a entender la manera de poder entrar en contacto con Él. Oscar. Tom. Proverbios 25:3. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Así es. ¿Por qué no, David? ¿Puedes solicitar unas sillas adicionales a don Tony? Y las ponemos ahí en, ¿no? No, pues la dejas abierta. Pero se sienta, ¿no? Le ponemos más fuerte el aire, pero va a estar ahí, va a entrar el aire de allá, entonces ya con eso se resuelve el asunto. Para que no estén de pie. Porque me da no sé qué que estén de pie. Ahorita van por sillas. No, porque luego si alguien quiere salir de ahí va a decir, perdón. No, por eso los pasillos están así. Digo, de acá a acá más o menos hay, pero si cerramos esta fila, los que están de ese lado van a decir, estoy atrapado. No, está bien. Nada más ahorita vamos a poner más sillas acá. Vamos a abrir un poco
la puerta para que se pongan sillas ahí y ahorita resolvemos esto. Muy bien. Así es, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra no hay investigación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú agarras los telescopios más potentes, no vas a poder descubrir hasta dónde acaba todo. Quiere decir que si tratas de entender lo magnánime de las circunstancias del universo, el hombre no va a terminar nunca de entender qué está pasando. Apenas hemos metido, decía un científico, reconocidísimo científico, el pie en la playa del océano que debemos descubrir. O sea, lo que tenemos ahorita como conocimiento solamente es el pie en la orilla de la playa. De todo lo que tenemos que descubrir. O sea, estamos en la lona. Pero la Biblia lo dice, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, que es el microcosmos. Es todo aquello pequeñito que no podemos entender. Ahora los científicos ya pasaron de los quarks a los quarks up y down. Y de los quarks up y down, existe todavía ya una materia oscura que tiene que estar ahí porque la fórmula no coincide. Están vueltos locos. ¿No sabes cómo están trabajando ahorita en los centros de aceleración de partículas, donde hay unas máquinas que dan vuelta a los electrones y a los átomos, para poder entender cómo está hecha la partícula ínfima? Están vueltos locos. ¿Y sabes a qué han llegado? A que no tienen ni idea. Porque como les dije hace un momento en el principio, mientras más descubren, más preguntas salen, se multiplican las preguntas. Están esperando el momento en el que digan, bueno, ya, ¿no? Como cuando acaba un amigo tuyo de comprar un carro y quieres ver el color. ¿Qué color es tu carro? Ah, azul. Ah, ya. Eso quisiera el hombre, quisiera a ver cuál es la respuesta de todo, y no llega a ella, porque no hay investigación. O sea, no quiere decir que no exista la investigación, quiere decir que no vas a encontrar la respuesta definitiva si no volteas a ver arriba y a reconocer que es Dios quien tiene la respuesta de todas las cosas. No quiero decir que la ciencia no debe avanzar, por supuesto que debe avanzar. Por eso Dios nos dio esta capacidad de querer experimentar, descubrir. Bien. Desgraciadamente el hombre parte del punto de que Dios no existe para ello. Y ahí está todo el problema de su ecuación. Oscar. Bien, aquí tenemos un ejemplo del microcosmos del que les hablaba yo. Imagínate que esto sucede en las neuronas. Esto le podríamos poner la música esta de ta, 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 ¿cómo vamos? ¿Sí? Sí. Tarandanán. Ándale. Pero es que hay una ahorita que no sé cómo va. ¿Cómo va? Ta, 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 ta. Eso. Bueno, ahí está caminando. I'm so happy. Porque además ella lleva aquí uno de los elementos fundamentales de la felicidad neuronal para generarnos felicidad. Aquí lo lleva. Y está caminando uno de los filamentos del micro del cerebro. Esto es real. Esto es algo que los científicos cuando descubrieron se hizo viral en las redes sociales. Yo no sé si te llegó, pero está impresionante porque esto es real. Porque parece que está caminando un ser humano. Bueno, no podemos entender todas las células que pasan en nuestro cuerpo y que tienen que estarse renovando, cómo se multiplican las células para formarnos, el ADN, cómo se estructura, nace, todas las células y su funcionamiento, cómo son atacadas las bacterias. En realidad no podemos entender todas estas cosas maravillosas. Mientras más estudiamos, más abismados nos quedamos. Oscar, no se diga con esto, ¿no? Que no entendemos hasta dónde va a llegar esto, porque mientras más y más exploran los científicos el universo, ahora ya no les cuadra que son 13.500 millones de años la existencia del universo, porque ese era el cálculo hecho. Ya no son 13.500. ¿Por qué?
porque hay un elemento que tiene más de 15,000 años, 15,000 millones de años. Luz. 15,000 millones de años. Ya no hay forma de poder establecer un parámetro correcto. Entonces, te están planteando tener que replantearse todo porque no coinciden los números. Oscar, el ser humano es la única especie sobre la Tierra que tiene la capacidad de razonar. Este razonamiento tiene el propósito de comprender su necesidad de buscar y encontrar a Dios. Esto ya lo vimos, ¿no? Sí, Oscar, la siguiente. No sé por qué se repitió. Tom. Hechos 17 del 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. El que dice que Dios no existe, se mueve porque Dios lo mantiene vivo. Es lo que dice aquí. Cualquier persona sobre la superficie de la tierra, cualquier creación, se mantiene en estado, ¿qué digo yo?, armónico, para poder tener un equilibrio en su existencia y pueda vivir un momento más, y otro momento más, y otro momento más. Dios sostiene la vida de todos los seres vivos. Él es la vida. Pero el hombre está tan lleno de sí mismo y de sus ideas que ni siquiera se pone a pensar en esto. Oscar, una vez que la persona decide aceptar la verdad de Dios y se convierte, descubre que el mayor tratado de la razón que existe es la palabra de Dios en la Biblia. Así pues, concluimos que Dios se manifiesta por medio de su creación, testifica por medio de los creyentes y se comunica con ellos a través de su palabra. Por eso la Escritura está velada para quienes no son de Dios, pues tiene el propósito de revelar a Dios en sus hijos a través del Espíritu Santo. Aquellos que no han aceptado su testimonio no pueden comprender de forma correcta las cosas que Dios revela a los suyos. El razonamiento es para buscar a Dios y creer en su conocimiento, y crecer en su conocimiento. Oscar. Tom. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Siguiente. La palabra de Dios está hecha para esto. Desde que Dios aparece entre esta ventana divina del Evangelio, se presenta como el Verbo, la palabra de Dios. Esto implica que desde el conocimiento Dios estableció Dios estableció crear al hombre racional, como receptor del Verbo, de su palabra. Cuando Jesús tenía 12 años, sus padres le reclamaron porque se había perdido por 3 días. Jesús entonces les dio la respuesta que revelaría su lugar en este mundo, al decir, ¿por qué me buscaban? Jesús no se perdió. Fueron sus padres los perdidos. Jesús estaba donde debía estar, en el lugar donde todo comenzó, con el Padre. Jesús es la palabra de Dios. Estaba con el Padre. Daba a entender que Él era la palabra. No tuvo que aprenderla. Él era la palabra de Dios. Oscar. Tom. Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Así es. ¿Por qué me buscaban? ¿Qué no sabían que era necesario estar en la casa de mi Padre? Oscar.
No existe mejor lugar que la palabra de Dios, ni mayor gozo que descubrir áreas en tu vida que deben ser integradas al proyecto divino de nueva creación que Dios estableció en ti el día que te convertiste. Ni Netflix, ni Marvel, ni Disney, ni Hollywood, ni obra literaria alguna podrán brindar plenitud a tu alma como lo hace la palabra de Dios. Pero además, cambiarás la plenitud de tu alma por efímeros y vacíos momentos de placer. Hoy Dios viene a pedir tu razonamiento para que le permitas cambiar tus hábitos de placer temporales por hábitos de plenitud eterna. Pasa más tiempo con la palabra de Dios. ¿Cuánto lees tu Biblia? Oscar. Tom. Proverbios 4 del 20 al 22. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Se comió una P aquí. Okay. Gracias. Es exacto. Guárdalas en medio de tu corazón, que no se aparten de ti. Todos los días. Oscar. Autonomía. Vamos al punto de la autonomía. Por favor, Tom. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué está este versículo en autonomía? Porque Dios decidió por su propia voluntad, en su libre albedrío, pagar por aquel que decidió en su libre albedrío dividir su relación con Dios. Oscar. Con la capacidad de razonar, Dios otorgó al hombre un libre albedrío o autonomía, o sea, la potestad de decidir libremente obrar de acuerdo a su propia elección. El punto aquí es que el hombre, al ser creado eterno en unidad con Dios a su imagen y semejanza, recibió autonomía para elegir por sí mismo mantenerse voluntariamente aquella unidad perfecta. Y fue advertido de las consecuencias de decidir apartarse en pos de una sabiduría externa, creada también por Dios a través del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estas consecuencias serían tanto temporales como eternas. Todos los problemas que tienes se derivan de esta decisión. Ya casi. Faltan 3 minutos. Ahí les pongo el reloj. Adelante. Tom. Génesis 2, 16 y 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Así es. De todo esto podrás comer, pero esto no. Y eso fue lo que el hombre hizo. ¿Dónde está el botón que no? Pues se agarró, ¿no? Oscar. En esta ventana divina no debemos olvidar que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esto es de completa relevancia al abordar el tema de la autonomía, pues mientras el hombre usó de su autonomía para apartarse de Dios, el Creador usó de la suya para rescatar al hombre y religarlo a Él. Esta acción no ha cesado, pues así como el ser humano continúa levantando muros para justificar su división y su pecado, Dios ha desistido de su anhelo por convencerlo, no ha desistido de su anhelo por convencerlo para salvarlo. Los hombres ejercen su autonomía para perderse en su locura y profundo egoísmo, y Dios decidió usar de todo el aparato divino para poder rescatar al hombre de su destino fatal. Oscar. Tom. Primera de los Corintios 15 del 21 al 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué maravilla que en esta autonomía, Oscar, vamos a verlo. Dios puso la autonomía del hombre y la autonomía de Dios. ¿Cuál es la autonomía del hombre? El muro contra Dios. Y la autonomía de Dios, el perdón al hombre. Esto es impresionante.
Ve nada más qué calidad de diferencia hay aquí. El libre albedrío de Dios lo llevó a la cruz por ti. Mientras que tu libre albedrío está pensando cómo separarte de Él. ¿Qué nueva serie de Netflix te puede desviar de la atención que debes tener hacia su palabra? Oscar. El árbol de la ciencia del bien y del mal y la riqueza de la palabra de Dios. Oscar. Aquí se han forjado todos los imperios. También se han forjado las revoluciones y todo el conocimiento humanístico o humanista que tenemos hoy. También todos los intereses alrededor de todo esto, las guerras, el dinero y por supuesto las drogas, por no decir también todo tipo de corrupción sexual, moral. Mientras que de aquel lado te exhorta a Dios al amor, de aquel lado te exhorta a Dios al perdón, que liberes las cadenas del resentimiento y abras eso que tienes en tu corazón encadenado contra alguien y que aprendas a esperar en verdad. Cada uno de estos puntos dice espera, 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 espera. Sigue esperando. Wait, wait, wait en inglés. Espera en inglés. Adelante. Bien, siguiente, Oscar. Hemos llegado al punto de la voluntad personal. Tú decidirás lo que harás con tu relación con Dios, quien ha establecido que nadie más que tú tiene derecho a autonomía. Así es. Nadie más que tú tiene derecho a autonomía. ¿Cómo la ves? Muchos creyentes culpan a otros por falta de atención en su vida, manifestando así que están decidiendo por el árbol de la ciencia del bien y del mal, en lugar de decidir por la unión del amor. ¿Sí? Se unen al árbol de la ciencia del bien y del mal. El conocimiento humanista. El bien por el bien mismo, sin ningún objetivo verdadero, nada más bien por el bien. Una fantasía que el hombre ha no solamente creado, sino que la sigue reproduciendo en sus obras cinematográficas, literarias, de toda índole, musicales. El árbol de la vida, el placer, el conocimiento. ¿Hasta dónde puede llegar mi placer? ¿Hasta dónde puede llegar mi conocimiento? ¿Hasta dónde puede llegar mi aberración? ¿Hasta dónde puede llegar mi locura? Todas esas cosas las contesta el libro de Eclesiastés. No estaría mal que hoy, como principio de semana, porque el domingo suele llamarse también no solamente el primer día de la semana, además es el primero del mes. Estaría padre que te echaras hoy, en algún momento del día, el libro de Eclesiastés. Dirás, pero es mucho. Sí, échatelo. Te va a hacer bien. Te va a hacer bien. No te preocupes, a lo mejor te pierdes un solo capítulo de alguna de tus series. En lugar de ver el capítulo de tus series, échate el libro de Eclesiastés. Te contesta todas estas preguntas. ¿Hasta dónde la locura? ¿Hasta dónde el conocimiento? ¿Hasta dónde el placer? ¿Hasta dónde? Ahí vas a encontrar las respuestas. Mientras Dios ha decidido amarnos con tal magnitud que vino a pagar, cada uno de nosotros deberá decidir sobre su entrega a Dios. Es verdad que eres libre de tomar tus decisiones, pero todas ellas tendrán repercusiones temporales y eternas. Oscar. Así es, Tom. Segunda de los Corintios 5, 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Así es. Aquí en este punto, Oscar, vamos a ver el siguiente elemento, porque necesitamos ya entrar a la parte de la eternidad, que es el último de los puntos que vamos a ver hoy. Tom. Juan 5, 28 y 29. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo
a resurrección de condenación. ¿De qué habla este versículo de Juan? Este versículo de Juan habla de la eternidad. Sí, de la otra vida. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo, Oscar? Todo aquello que por amor a Dios has hecho, las lágrimas de esperanza, las respuestas en amor a quien te agrede, el perdón incondicional para quienes traicionaron tu confianza, la paciente espera hacia lo que necesitas de Dios, las horas en su palabra, tus clamores y desvelos en la oración, la incansable insistencia del Evangelio a los perdidos, todo ello es tu tesoro más grande y está sellado y guardado en la presencia de Dios. Toda esa vida tuya en Dios será tu vestido e investidura eterna por siempre. ¿No? Sí. Además, Dios te dará las coronas que mereció tu vida espiritual en este mundo temporal, que glorificarán eternamente su nombre en ti. Tu vida temporal tiene el objetivo de revestirte en la eternidad, de revestirte eternamente. Oscar. Es como un puente en el que finalmente partes de esta vida y te vas a enfrentar directamente, si tú eres salvo, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, te vas a enfrentar directamente con Cristo de frente. ¿Y qué va a pasar? Que todas aquellas cosas que tú llevas en tu cargamento, las que son madera, paja y hojarasca, se van a quemar. O sea, todo lo que no glorificó a Dios en tu vida se va a quemar. Vamos a regresarle un Oscar. Si te das cuenta, la cantidad de paja del hombre, ¿no?, de este tipo, pues es monumental. A comparación del oro y de la plata y de las piedras preciosas que lleva, que hablan de la fe, del amor a la palabra y la vida en la palabra y del cargo por las almas y su vida por este cargo, por la salvación de otros. Pero la madera son las imitaciones de las obras de fe. Y el heno habla de aquellas cosas que ni fu ni fa. La tierra de nadie, que no tiene nada que ver con Dios, que tampoco en cierta manera solamente es un distractor de tu vida que te permite descansar, vamos a llamarlo así, que enciende humo, que no quema completamente el problema, pero enciende humo que no sirve para nada, que es el famoso heno verde, la paja verde. Y la paja como tal, o la hojarasca, es la que enciende el fuego más grande. Habla del pecado justificado con las aparentes obras de justicia. No perdono porque es un mala onda. Aparentes obras de justicia. Todo eso es la paja. Todo esto se va a quemar. Entonces, si te das cuenta, lo que le queda es este pedacito. Pero bueno, gracias a Dios tiene ese pedacito. Este pedacito es todo el oro que hizo, toda la plata y todas las piedras preciosas que hiciste en tu vida si ya tienes a Cristo. ¿Qué va a pasar? Que finalmente todo esto va a pasar por el fuego y se va todo esto a convertir ¿en qué, Oscar? En tu vestido y en alguna de las coronas o en varias coronas que Dios te dará por tu vida fiel a Él. Y ese será tu nuevo cuerpo. Claro, esto es una ilusión que yo inventé porque no sabemos cómo hacer el cuerpo. No vayan a pensar, Rodrigo nos dijo que vamos a tener la capa del Doctor Strange, ¿no? No. Esto es una invención mía que tuve que representar de alguna manera para que ubicaras que va a haber un cuerpo perfecto. No va a ser así. Solamente es una referencia visual para que ubiques que vamos a revestirnos, Dios nos revestirá de aquello que hayamos hecho aquí, por amor a Él. No es en vano. Todo lo que has hecho por Él tiene su recompensa y te está esperando en la eternidad. Oscar. Tom. Segunda de los Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo,
los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, dice que tenemos una casa, un edificio, no hecha por manos, eterna en los cielos. Dice aquí, vamos a ser vestidos de nuestra habitación celestial. No sé cómo, pero nuestra habitación celestial precisamente será lo que nosotros hayamos hecho por Él. Adelante. Tom. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Entre otras coronas. Hay varias coronas, hay 5 coronas que se mencionan en la Biblia. Ese es el ejemplo de una. Así que, si tú te abocas a verdaderamente hacer las cosas para Él, en unidad con Él, tu eternidad va a ser maravillosa. Oscar, allí es donde vamos a valorar todo lo que hicimos para Él aquí. Conclusión. Vamos a ver los puntos, Oscar. Número 1. Deja de ver por ti y une tu voluntad a la de Dios. Pasa tiempo en la oración poniendo tu voluntad en sus manos. Así es. Oscar. 2. Pasa tiempo en su palabra. Permite que Dios cambie tus hábitos de placer temporales por hábitos de plenitud eterna. 3. El amor, el perdón y la paciencia deben ser incondicionales y dependen absolutamente de su gracia y de tu decisión. Así es que hay que amar, hay que perdonar, hay que pedir perdón. Oscar, todo lo que haces para Dios es un depósito eterno de valor incalculable. Esta es la visión que te asegurará una vida temporal llena de virtudes divinas y realidades espirituales. Así es. ¿Quieres pasarla bien aquí? Sigue estos pasos impresionantes del carácter divino de Dios y tú verás cómo aquí Dios abre las puertas en tu vida. Y además, todo esto tendrá repercusiones eternas. Oscar, Tom. Marcos 6:12. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. ¿Alguna pregunta? Bien, solamente comentarles, tenemos un aviso de las autoridades de salud de nuestra nación en el sentido de tener precauciones con esta situación del coronavirus. Por lo tanto, creo que es conveniente que tomando esto con la seriedad debida, entiendo yo que esta situación del coronavirus es un asunto más mediático que otra cosa, sí es verdad, pero es una realidad. Y como yo siempre debo alentar a obedecer lo que las autoridades nos dicen que debemos hacer, ¿no? Tenemos que aprender a convivir en este momento de emergencia de una forma tal que tengamos precaución con la manera de relacionarnos con otras personas porque podemos sin querer ser portadores del virus. Entonces, sí tenemos que tener cuidado en esto. En realidad, lo hago en atención a lo que las mismas autoridades han recomendado que hagamos. Entonces, es nuestra labor y nuestro deber tener una precaución en esta situación de salud, porque podemos, sin saberlo, afectar a otras personas. Entonces, en este punto, simplemente tengamos este cuidado. Si hay alguien que prefiere que no saludes, pues entonces abstenernos sabiendo que esto es una recomendación verdadera y que es real, ¿no? O sea, la gente que cree que es un juego, no es un juego. Hay doctores que se reían del HN1 y ya se murieron los doctores infectados de HN1, ¿no? Entonces, sí tomémoslo seriamente. Sí es verdad que es un asunto más mediático que otra cosa, también es verdad.
Si es verdad que hay una guerra detrás de todo esto, que es una guerra comercial, sí también es verdad. Pero independientemente de todas esas verdades que sí son verdades, atendamos las recomendaciones de salud y entendamos a las personas que están cuidando este punto. Nosotros tenemos que ser un ejemplo en todos los aspectos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Vamos a dar gracias.